Bienvenidos a Foco de Esperanza. Soy Francisco Oscar Castillo, hijo, y esta es nuestra reflexión diaria para hoy, lunes 11 de noviembre de 2024. Perdonemos para ser perdonados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: Aumentanos la fe. El Señor les contestó: Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los seres humanos vivimos permanentemente sometidos a las tentaciones del pecado. Hasta el mismo Jesús fue sometido a tentaciones mientras estaba solo en el desierto, y hoy escuchamos cómo Él mismo le dijo a sus discípulos que no era posible evitar las ocasiones de pecado. Como se narra en el Génesis, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, libre y con autoridad e inteligencia para dominar al resto de la creación y vivir en una perfecta armonía. Sin embargo, desde el mismo comienzo de la historia, el hombre, persuadido por el maligno, abusó de esa libertad, dejándose llevar por el deseo de alcanzar su propia grandeza al margen de Dios, permitiendo con ello la entrada del pecado en el mundo y sufriendo desde entonces sus consecuencias. Jesús, en su condición humana, pudo vencer al pecado, y con su victoria nos otorgó a nosotros la oportunidad de ser redimidos de nuestros propios pecados. Y como escribió San Pablo en su carta a los Romanos: donde abundó una vez el pecado, sobreabundó la gracia. Hermanos, por nuestra propia naturaleza humana somos propensos a las tentaciones, y caemos una y otra vez en pecado. Parecería que mientras más nos acercamos a Dios, más se empeña el maligno en poner tentaciones de todo tipo en nuestro camino, especialmente aquellas tentaciones ante las cuales somos más débiles. En el Evangelio que escuchamos hoy, Jesús nos exhorta a que cuando un hermano nos ofenda, tratemos de corregirlo, y a que si ese hermano se arrepiente, lo perdonemos. Así nos ofenda 7 veces al día. Si 7 veces se arrepiente, 7 veces debemos perdonarlo. Y tengamos pendiente que 7 es un número simbólico en la Biblia que no representa un límite, sino una cantidad grande. Hasta 70 veces 7, dice en otro pasaje bíblico. De esa misma manera, está Dios dispuesto a perdonarnos a nosotros si verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados y somos perdonados en la misma proporción en la que perdonamos. Ahora bien, por ninguna razón podemos pasar por alto la advertencia que Jesús nos hace en este mismo pasaje que acabamos de escuchar. Una cosa es pecar y arrepentirse, y otra muy diferente es hacer caer a otros en pecado. Esas son acciones propias de los ángeles caídos, y su intento de hacer rebelar al hombre en contra de Dios. Tengamos mucho cuidado con esto, como nos dice Jesucristo, porque más no valdría que nos ataran una gran roca al cuello y nos lanzaran al fondo del mar. Oración. Señor, tú enviaste a tu propio Hijo a sufrir la más humillante y dolorosa muerte a que se podía someter a una persona, para liberarnos de la esclavitud del pecado y con su resurrección vencer a la muerte y mostrarnos el camino a la salvación. Concédeme la gracia de mantenerme lo más alejado posible del pecado, y cuando caiga ante las tentaciones, la gracia de arrepentirme a tiempo y obtener así tu perdón. Que no me sorprenda la muerte un día,
sin estar yo reconciliado contigo y con mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda, si algo de esta reflexión tocó tu corazón, atesóralo en él. Que Dios te bendiga y la paz reine en tu hogar.